los minerales a nivel nacional y tanto porcentaje corresponde a Durango, tengo la obligación de resarcirle recursos para infraestructura a Durango, para los municipios, para agua potable, alcantarillado, hidráulicas, obras de vivienda, obras urbanísticas que le permitan a la gente vivir mejor. Hoy tenemos poblaciones que están sobre vetas de oro y plata, pero viviendo en el más crudo rezago social, en la pobreza, viviendo en condiciones de veras que a veces son condiciones infrahumanas, por el hacinamiento, por tanto problema. Entonces dices tú, bueno, ¿qué tengo que ir a hacer? A poner una legislación que permita que el gobierno federal, así como lo hacen con la extracción de recursos petroleros, por supuesto que Tabasco, Veracruz y Campeche tienen un recurso adicional porque del subsuelo extraen el petróleo y lo maneja por supuesto la federación, como se ha establecido en la Constitución, en el artículo 27, pero sí hay un mecanismo ya establecido, no está a la voluntad. Sujeto a la voluntad. Exacto, sujeto a la voluntad de algún funcionario, el que le repartan, le regresen, le entreguen recursos a esos 3 estados. Y en el caso de los recursos forestales y mineros, no existe ningún compromiso de ese tipo. Entonces yo creo que, Carlos, he encontrado un distrito con grandes potencialidades, con gente de veras muy luchadora para salir adelante en la adversidad, condiciones climatológicas, geográficas, condiciones del territorio para trasladarse, para llevar sus productos, para sacar sus enfermos, para recibir los servicios de salud, bien difíciles, bien difíciles. El día de antier anduve en un camino muy complicado de San Miguel de Cruces a Tayoltita, bajando, y dice uno, todos los días hay gente que hace esto para recibir lo básico, lo fundamental, que es un producto, o intercambiar comercialmente algún producto, o bien sacar un enfermo para una atención médica mayor. Entonces, creo que es un distrito en el que hay que trabajar mucho si uno quiere representarlo con dignidad, con decoro, con responsabilidad y con resultados, que es lo que yo quiero hacer. Y te digo, lo encuentro así, un distrito con un gran potencial a desarrollar. Este distrito, el día que haya carreteras, electrificación suficiente, energía eléctrica, comunicación entre las comunidades, el potencial económico es enorme, pero en este momento hay un rezago histórico y sin embargo, reitero, nosotros creemos que pronto, en los próximos 3 años, mucho podemos aportar, sin duda, a que este distrito y la gente de estos 2 municipios salgan adelante en algunos aspectos que, reitero, desde el ámbito legislativo uno puede hacer y de gestión. Pues una figura, Ricardo López Pescador, una figura irónica, la que expresa en este momento decir que la gente está durmiendo sobre una montaña de oro y viviendo en el peor de los rezagos, en una pobreza extrema. Y bueno, esta zona del primer distrito, sin duda alguna, es rica en oro, plata, madera y desgraciadamente, efectivamente, y cuencas de agua. Así es, pero incluso las cuencas o la agua que cae en toda esta zona se va. Es conocido de que va a Sinaloa, a Chihuahua, Coahuila, la perdemos, a Nayarit. Efectivamente, no tenemos la capacidad hidráulica, no tenemos toda la infraestructura hidráulica para retener nuestra agua en el estado. Incluso aquí hay un detalle, candidato Ricardo López Pescador, de que no se cobra el agua que los demás estados obtienen vía Durango. ¿Qué pasa aquí? Otro tema justamente, Carlos, Durango no puede estar siendo un estado proveedor, captador de agua y proveedor sin un beneficio. Las aguas son nacionales y el territorio es nacional y el gobierno federal es el que ejerce la soberanía y el gobierno federal es quien tiene el control de todo. Todos lo sabemos y eso está muy bien, no estamos cuestionando nuestro sistema federal, pero sí hay formas y maneras de beneficiar al estado. Por ejemplo, si Durango es el estado del norte del país que capta más agua y esta agua se derrama a varias entidades federativas y beneficia a los productores de varios estados, yo creo que lo que se puede hacer
es amarrar un candado legal que diga, bueno, si este estado capta una buena cantidad de agua, que haya un mecanismo que podría ser presupuestal, que permita ser tratado con prioridad 1 Durango para obras de infraestructura hidráulica, presas, represas, el mantenimiento de las cuencas. Pero en este momento Durango no es prioridad en lo que viene siendo las inversiones hidráulicas del país. Y yo creo que ese estatus nos lo hemos ganado por el hecho de captar tanta agua en nuestra Sierra Madre Occidental, derivarla a las presas y de ahí de las presas la laguna sin el agua de la Sierra de Durango, que sería Nayarit y Jalisco, Sinaloa, simplemente Sinaloa, claro. Las grandes presas de Sinaloa, la Sanalona, todas las presas vienen de la Sierra de Durango. Y qué bueno que beneficie, somos un país y que beneficie a los productores de Sinaloa. La pregunta es, ¿y los productores de los valles de Durango? ¿Y los productores de Durango, nuestra gente? Entonces tenemos que hacer infraestructura de presas, represas, que no tenemos recursos para hacerlo y han pasado décadas y la gente reclama y dice, bueno, nuestra agua solo la vemos pasar por los ríos. Entonces, y tenemos que hacer obras de infraestructura y se requiere mucho dinero. Entonces, para eso necesitamos hacer promover una reforma legal que sea como un tipo candado. Está bien, Durango no tiene ningún problema, somos parte de la nación, del territorio nacional, de un sistema federal, lo entendemos, pero sí denos prioridades en la parte presupuestal para hacer obras de infraestructura hidráulica que nos permitan que el día de mañana nuestra gente no sufra por falta de agua si somos los que más agua captamos en el norte del país. Yo creo que eso hay que promoverlo, no es fácil, no es sencillo, nos afrontamos a un sistema que seguramente en otros estados no es prioridad, pero un legislador federal que quiere representar al primer distrito, a los productores de la Sierra Madre Occidental de Durango, tiene que ir a luchar a México con esas propuestas, y esa es mi determinación, Carlos. Sí se puede, y lo vamos a plantear y vamos a luchar. Esperemos lograr los consensos en México con los demás diputados, primero de mi partido y segundo, desde luego, de las otras fuerzas políticas. Ricardo López Pescador, en este rubro del agua que se capta en Durango, habría dos batallas que dar. Una, la que está usted comentando en el sentido de que haya condiciones y recursos, sobre todo, que serían muy altos, pero fundamentales para nuestros campesinos, el que haya represas, el que haya toda una infraestructura, presas, represas, bordos y todo este tipo de asuntos, para tener el agua aquí en Durango, una. Y dos, estar en condiciones jurídicas y que haya la voluntad gubernamental para poder cobrar el agua que otros estados captan, como existen otros estados del país, que cuando son beneficiados, los estados colindantes, les cobran agua. Aquí algo sucede. Sí, son derechos que tenemos que empezar a crear el mecanismo jurídico, el andamiaje jurídico para hacerlo. Todos sabemos el conflicto permanente que tienen Nuevo León y Tamaulipas, claro, que comparten una presa y que son conflictos permanentes, constantes, y sin embargo llegan a acuerdos, pero con beneficios para ambos estados. Y aquí en Durango, la verdad, no tenemos conflicto con nadie porque no peleamos con nadie. El agua se va y no tenemos forma nosotros a veces de afrontar una situación de ese tipo con otra entidad que nos beneficia a nuestros productores. Pues todos sabemos que los productores de Sinaloa son muy fuertes, son Sinaloa el primer estado en producción de alimentos, pero no por el mar, sino por sus valles, y los valles de Sinaloa se regan con la producción agrícola. Así es con el agua de Durango, y vemos los valles de Durango, el valle de Guatimapé, los llanos, y bueno, ahí nos falta agua. ¿Y por qué nos falta teniendo esa Sierra Madre que nos derrama tanta agua? Porque se retiene en el Palmito y se va a la laguna. Yo creo que son temas que tenemos que analizar y ver, desde luego con la determinación de que un diputado federal, sabiendo